todos y bienvenidos en Hablemos en Red, podcast de periodismo en red. Soy David Orjuela Espinosa y hoy tenemos un invitado muy especial. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a quien hace posible este podcast, DSA Store, donde encuentra los mejores productos de tecnología y tendencias en nuestra tienda online. Gracias a ellos, este podcast es posible. Nuestro invitado de hoy es Jonathan Caicedo Girón, un destacado narrador y poeta suachuno nacido en Bogotá en el año 89. Es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y magíster en Estudios Literarios, autor del poemario Mediaciones de la Locura del año 2020 y coautor del libro de cuentos Los Días Sucios del año 2021. Ha publicado numerosos poemas y relatos en revistas latinoamericanas y nacionales y ha sido jurado en el Concurso Nacional de Cuento y otros certámenes literarios. Ganador del concurso de poesía Somos Palabra en el año 2019. Actualmente es docente de la Universidad Santo Tomás y la Uniminuto. También es miembro de Red Lees. ¿Qué fue lo que lo llevó a interesarse por la literatura y cómo decidió que quería dedicarse a ello profesionalmente, profe? Bueno, pues digamos que todo es una suerte de destino, David. Como que a los 20, 21 años me encuentro con la palabra y a partir de ahí empiezo a sentir cierta devoción por el lenguaje. Y luego pues como que la poesía se va acercando a mi vida, algunos poemas, algunos libros, algunas novelas, y a partir de ahí siento esa necesidad de establecer una conexión vital entre el yo como sujeto y la palabra también como algo vivido, como algo vivo. Entonces pues David, a partir de ahí se establece como una conexión bastante genuina entre lo que es la palabra, mi cuerpo y la relación con las personas. Entonces como la curiosidad de pensar qué sería escribir o qué sería un escritor. Digamos que todo nace a partir de curiosidades muy genuinas, David, porque yo no cuento con una formación literaria o no contaba con una formación literaria bastante fuerte ni tenía idea de este mundo tan grande que era la literatura. Entonces básicamente el asunto empieza por neta curiosidad y pues aquí allá se haya un incrustado. Jonathan, desde su perspectiva, ¿cómo puede la literatura y la educación complementarse y enriquecerse mutuamente? Yo creo, David, que son caminos, ¿no? La educación precisamente está hecha para modelar a las personas, para cambiarlas, en palabras de Kant, para generar esas actitudes morales positivas, virtuosas, ¿cierto? Resulta y pasa que la literatura, al ser un testimonio de la vida, al ser un efecto espejo que refleja las realidades, pues le sirve a los humanos para verse mirándose, digámoslo así. Entonces es importante nunca desligar la literatura de la educación porque eso constituye el espíritu de las naciones, constituye lo que serán las personas. Un Gabriel García Márquez no es solo García Márquez, sino que es la voz de Latinoamérica, la voz de Colombia. Entonces es importante pensarnos, David, a la educación como algo muy vital para las personas, como una forma también de hacerle frente a la pobreza, hacerle frente a las posibilidades con las que nació, ¿cierto, David? Porque de alguna manera uno no elige cómo nacer, pero qué lindo que la educación de mano de la palabra, en este caso la literatura, por lo menos pueda presentarle unas perspectivas, unos horizontes de vida distinto a quienes los entran, David. Según el Ministerio de Educación, el derecho primordial y la Constitución del 91, el derecho primordial de la educación es movilizar a la gente de donde está. Me explico. Si un estudiante se encuentra en un escenario de violencia, en un escenario asiago, un escenario económico bastante complejo, pues es precisamente allí donde la educación debe actuar como catalizador para mostrarle que hay otras posibilidades de enfrentar la vida, de enraizarla. En ese orden de ideas también, ¿cómo o qué papel cree que juega la literatura en el desarrollo personal y académico, pues tanto de estudiantes, tanto en la vida personal, tanto en la vida cotidiana? Digamos, hablo pues desde mi lugar de enunciación, desde mi particularidad, David, y me parece que es un cambio drástico que da el pensamiento, sobre todo, ¿no, David? De repente uno no se va a encontrar con recompensas de corte económico ni recompensas monetarias, porque en últimas, no, eso se los da otro tipo de trabajos, pero las satisfacciones, los placeres, tener la oportunidad de publicar un libro, David, de que la gente lea lo que tú estás pensando. Decía André Gide que libros y personas al final se encuentran.
Entonces, yo pienso, David, que la persona que desea incursionar en las letras a través de la educación tiene que pensar que su vida va a cambiar porque de alguna manera también su pensamiento se va a transformar. Esto tiene que ver con una perspectiva también filosófica, con una filantropía también, David, hacia la bondad del mundo. Me explico. Una persona que es sensible, que se reconozca, David, desde otras perspectivas, que pueda meterse en los zapatos de otros sujetos, seguramente va a tener una empatía. Y esos son los microcambios. Lo decía Eduardo Galeano, David, que gente pequeña haciendo cosas pequeñas y acciones pequeñas podrían cambiar el mundo. Entonces, esa es una invitación bastante vital allí, importante. Una educación bien arraigada, sin esa diferencia, sin ese choque, sin ese egoísmo que muchas veces nosotros traemos arraigadamente desde nuestra cultura criolla. Entonces, ¿qué nos recomendarías en esos espacios, en esos escenarios para ser un poco más tolerante y quizás desde la educación poder llegar a fomentar un poco o quizás un buen granito de arena hacia las iniciativas de paz y que pues conecten tanto educación, cultura y literatura? Se han hecho acciones, David, muchas. De hecho, recuerdo ahora mismo una que se denominaba Libro al Viento, y es que tú tomabas un libro, así tipo Francia, tipo Japón, lo leías y lo dejabas en el Transmilenio, solo que algunos resultamos llevándonos los libros para la casa. Y digamos que ahorita Biblioteca al Parque, han habido iniciativas en las que se busca de alguna manera culturizar por medio de la lectura. El Producto Interno Bruto para las naciones se mide con relación al capital cultural, David. Y resulta y pasa que ese capital cultural para las naciones se mide por el índice de libros de literatura que leen las naciones. El Producto Interno Bruto para Colombia está en una media de 2,5 por año, David. 2,5 libros por año con suerte, ¿no? Esto pues también hace un porcentaje con relación a la gente que lee 10, 8, 7 y se hace un porcentaje, digamos así. Naciones como la Argentina y como la brasilera están ahorita en 8 y 11 libros. Entonces, hay una categoría que utiliza Jacques Rancière, que es el maestro como provocador. Y esa es la misión, yo creo, David, de la educación desde las acciones pequeñas. Que los padres provoquen a los hijos con sus lecturas, que una forma de hacerle resistencia al teléfono sea el libro. No hay niño que se resista a que no le lean un cuento, David, en la noche, en vez de ponerle un teléfono. Entonces los profes, estamos llamados, los profes de las escuelas, los padres, como también primeros educadores, estamos llamados a provocar a los estudiantes con los libros, David. Esto es menester. Una sociedad que lee es una sociedad crítica, es una sociedad que no se va a comer el cuento completo, por decirlo de alguna manera. Es una sociedad latente. Entonces siento yo, David, y creo que una de las formas es precisamente el arte, porque el arte desarraiga los escenarios de asiagos. Usted lo ha dicho, David, para construir una paz total no significa firmar un tratado con nadie, sino precisamente desde las acciones pequeñas, desde mostrarles a todos que la entrada a la cultura, David, es un menester, ¿no? Que quien se priva de leer es una persona que va a estar más susceptible a la aporofobia, que es el odio a los pobres. Entonces siento yo que desde allí podría pensarse el asunto, David. Claro que sí, señor. El papel fundamental de los docentes, de los profes a nivel Colombia y en el mundo es un pilar fundamental, y un país que lo valora mucho es Noruega, ¿cierto? Que es uno de los mejores indicadores de educación en el mundo y eso. Y con ello quiero llegar a una pregunta creo que muy clave. ¿Qué motivó al profesor y escritor Jonathan Caicedo a convertirse en docente, y cuál es la parte más gratificante de enseñar en los centros educativos que usted ejerce? Yo te citaba un término, David, que es la filantropía, que tiene que ver con el amor a la humanidad, hermano. Cuando tú dejas todo por la humanidad, y yo siento mucho cariño por las personas. Yo creo, David, que yo tengo en esos momentos, no sé, voy a chicanear, unos 1,000 lectores entre mis estudiantes. Gente que ha leído, gente que nunca había leído un libro, pero que de repente, gracias a ese puente que pude establecer comunicativo con ellos, a ese docente motivador, como me decía un estudiante, tengo muchos lectores y tengo gente que se ha quedado enganchado.
Entonces, caminando por la calle, en los centros comerciales, en el bus, me encuentro muchos estudiantes que me dicen, profe, gracias a usted yo leo. Profe, mi vida es miserable, qué sé yo, desde perspectivas económicas, a veces de familia, pero profe, yo me he podido salvar de alguna forma con algunas cuestiones. Entonces, siento yo, David, que ese ha sido como la ganancia desde la educación, porque pues he tenido la fortuna de orientar asignaturas en el ámbito de la literatura, del fomento de la lectura, he trabajado en alfabetización, he trabajado con jóvenes, ahora mismo en la universidad, entonces esas son las ganancias del tiempo. Reitero, no son retribuciones económicas, son retribuciones simbólicas que de alguna forma generan un cambio, imagino yo, David. Primero que me recibió en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la universidad que yo estudié, que es en la Uniminuto Regional Suacha, el primero que me recibió fue el profesor Jonathan Caicedo, que quizás lo veía desde otra perspectiva, un profesor mucho más riguroso, más, no quiero decir que no sea riguroso, pero mucho más encasillado, por decirlo así. Pero a lo largo de esa experiencia fui conociendo ese amor, fui conociendo esa filantropía, como lo dice el profesor, de enseñar, de ser muy dado y ser muy consecuente en cada palabra y muy cuidadoso en cada palabra que pues nos trataba de impregnar a cada nosotros. A mí me dejó un sello muy grande a mí en lo personal como estudiante en ese entonces, pero precisamente aterriza esa pregunta, profe. Eh, ¿Cuál fue esa experiencia o anécdota en la que usted sienta que ha marcado una diferencia significativa en la vida de un estudiante en particular, que ya pues ya no lo iba narrando a lo largo, por decir, cuando se mueve en el transporte público, se encuentra con estudiantes o en otros espacios donde le expresan este cariño hacia usted? Pero ¿cuál ha sido la experiencia más significativa para usted? Y bueno, David, como tú lo dices, son muchas cosas, ¿no? Que pasan a diario. No te podría decir a lo sumo se resume en esta y tal cual, pero he tenido adeptos, muchachos que ahorita me acompañan en la vida, que son amigos míos, que van a recitales, ahora mismo escriben, que les he intentado ayudar a publicar sus libros. Creo que esas han sido las ganancias, David, ¿sabes? Muchachos que me escriben al Facebook, al WhatsApp y llegan de algún momento diciendo, profe, tengo mi obra personal, profe, ingresé a la universidad, muchachos que seguramente en su vida nunca iban a tocar la academia, David, porque como tú lo sabes, salir del barrio es complejo, ¿cierto? Muchachos de colegios de validación que ahorita se encuentran como profesionales en empresas, haciendo lo que aman. Creo que esa ha sido la ganancia que yo le he robado a la vida a un par de estudiantes. Cuando digo par, no me refiero a dos, sino a algunos, muchos estudiantes que me les he ganado a la violencia, que les he ganado a la droga, que les he ganado a los diversos vicios que tú conoces que están en la sociedad y que ahorita son personas que también están trabajando por la misma. Entonces siento yo, David, que más allá de promulgar la palabra, decir, sí, como que mis clases sean un manual, no, creo que tiene que ver también con abrir caminos, provocar a los estudiantes para que ellos puedan hacer de su vida algo más precioso, de tener un poquitico el tiempo a reflexionar las cosas que pasan, que no todo pasa porque sí, sino porque que hay unas corrientes, que hay unas cosas que tienen un sentido, David. Entonces, esas han sido creo que las experiencias que yo me he podido ganar, David. ¿Qué papel juega la creatividad en la educación y cómo pueden los estudiantes cultivarla en su aprendizaje diario? Es una pregunta muy interesante, David, porque yo siento que la imaginación y la creatividad lo es todo. A veces uno solo piensa en los niños, ¿no? Cuando habla de la creatividad o piensa que es cuestión de infantes, pero no, precisamente eso es lo que nos lleva a nosotros a ser quien somos, ¿no, David? A movilizarnos.
La llanta existe por la creatividad, el agua en las casas existe por la creatividad, los libros son los padres de la creatividad. Entonces siento yo que es vital imaginar, David, es vital soñar. Yo creo que eso no nos puede cortar nadie. Frederick Chila decía, sigue la estrella de tu corazón. Y esa es una invitación a los oyentes de este programa, David. A veces no se necesita mucho dinero. Desgraciadamente el capitalismo cerca las ciudades, David, genera centros comerciales, quita los parques, sí, o sea, hay una especie de violencia con los espacios físicos para que nosotros tengamos que estar consumiendo cosas todo el tiempo, que tú no puedas salir a comerte un helado de 2.000 pesos, no, sino que tengas que invertir mucho dinero en el tiempo y ahorita la tarea que tenemos nosotros es precisamente eso, de tener los instantes, sentarnos a pensar, ir a la naturaleza, no el desperdicio. Sí, o sea, son una serie de cosas que uno pareciese ser que le compitiesen solo a la literatura, pero la educación tiene aquí un papel muy importante, David, en enseñarnos por lo menos a vivir de otra manera. Hay una película que recomiendo aquí que se llama Capitán Fantástico y precisamente tiene que ver con proponer otra forma de existencia en este mundo capitalista, globalizado, de redes sociales, de filtros, de cosas para mostrar que hay otras cosas con las que uno también puede sobrevivir, David. ¿Cómo pueden los estudiantes desarrollar y aplicar un pensamiento crítico en la educación y la vida diaria? Porque muchas veces dentro de los centros de educación, muchas veces, listo, se imparte educación, se imparte de diferentes dinámicas, pero la parte del criterio, la parte crítica de pensamiento muchas veces hace falta. ¿Cómo se puede desarrollar eso, profe Jonathan? Bueno, pues es que esa es una palabra que se habla mucho, David, del pensamiento crítico, ¿cierto? Seamos críticos, pero uno debería pensar primero qué se entiende por ello. Yo creo que tiene que ver con un pensamiento político, con un pensamiento ético y un pensamiento estético, David. Y yo creo que una de las formas, por lo menos la que yo podría recomendar, es el asunto del arte. Una persona que está muy ceñida al arte, a la lectura, es una persona que tiene una perspectiva de mundo, que tiene un juicio de valor sobre las cosas. Si tú estás obedeciendo al rebaño, si tú sigues las reglas, si no cuestionas nada, pues siento yo que, pues, que se obedece, que se sigue el rebaño. Entonces yo siento que es mirando otras perspectivas, acercándose a la pintura, acercándose a los libros, acercándose a la gente, a hablar con las personas, escuchar cosas, ver cosas, pero con un sentido, digamos, muy consciente por lo que uno hace, David. Alejarse de ciertas prácticas, como de ciertos programas de televisión, pausar el teléfono un momentico, pausar las redes sociales. También eso es importante para lograr un pensamiento un poco más concienzudo de la realidad, David, porque desde lo semiótico estamos invadidos con muchas imágenes, muchos colores, muchas voces que no nos permiten pensar, porque ese es el objetivo además. Que la billetera va a pensar en el centro comercial, inmediatamente tengas plata, que no tienes plata, pero vas a tener una tarjeta con la que puedes comprar muchos almuerzos y endeudarte. Sí, hay una serie de prácticas, David, que se han normalizado, ¿cierto? Porque el poder busca eso, pero que hay en esas prácticas cotidianas. Digamos, por hablarte de bobadas, David, yo no tengo tarjeta de crédito y nunca he tenido una. Esa ha sido una forma mía de hacer resistencia. Yo no quiero utilizar eso y esa es una forma muy curiosa de hacer resistencia, por derogar alguna práctica, David. Claro, profe, pues ahí entra un poco también el tema de educación financiera, cómo debemos manejarnos ante motivaciones que muchas veces nos arroja los centros comerciales, nos arroja distintas cosas que uno se antoja, ¿no? Pero es tener precisamente esa resistencia precisamente para no tener una mala educación financiera y eso es algo muy importante. En ese sentido, ¿qué cree el profe qué tipo de innovaciones o métodos educativos consideras más prometedores para mejorar la educación y por qué? Y esto aplica en todo el sentido de la palabra, como tanto lo financiero, tanto en la educación formal y distintas nichos de educación que existe hoy día. Yo pienso que hay que meterle filosofía a la cosa, David. La educación tiene que meterle filosofía a su discurso. Porque a veces como es un discurso complejo tendemos a alejarnos de él, como las matemáticas. Hay que darle educación artística a las personas y no ponerlas a hacer planchas en los colegios, sino enseñarles a hacer arte.
Hay que enseñarles a ser lectores, David. Hay que enseñar de ética, David. Ética no es la responsabilidad del respeto, no, eso no, sino precisamente comportamientos morales, comportamientos éticos. Creo que ese es uno de los planteamientos que podría generar, enseñarles a los muchachos historia. Creo que eso en Colombia ahora se está haciendo bastante fuerte para ejercicios de memoria, ejercicios de recordación, ejercicios de comprensión de lo que no se tiene que hacer, ejercicios de contrastar al otro. Sí, David, eso es lo que nos falta a nosotros, precisamente podernos poner cara a cara con el otro y saber que el otro no es nuestro enemigo, sino que es un par que, igual que nosotros, está buscando salir adelante. La guerra son dos muchachos que no se conocen y se matan entre sí. Y tú sabes que los escenarios colombianos son muy hostiles, pero es precisamente por eso, porque se nos ha enseñado que el otro es un rival, más no un camarada, un compatriota, como lo quieren llamar allí, un compañero. Entonces yo creo que la educación podría dar esos pinos incorporando pensamiento filosófico, incorporando ejercicios de contemplación de las cosas, David, porque estamos en piloto automático todos buscando cosas, consumiendo tantas cosas al mismo tiempo, que a dónde va a parar todo esto, una responsabilidad con el mundo también, ¿no? Es una educación ambiental, es muy urgente, David. Ahora vemos lo que está pasando con el agua. Es que, como te decía al inicio de la entrevista, esto es todo. Entonces, ese es como el llamado, David, a nosotros mismos también ser autodidactas, sentarnos, leer, dejar de consumir ciertas cosas que nos matan finalmente. Claro, y en ese orden de ideas encaja muy bien el tema de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser complementario en los temas de educación hoy día, profe Jonathan? Pues es que pareciera ser que es un enemigo, ¿no? Ahorita no lo, digamos, nosotros que escribimos cosas, lo vemos como un enemigo, ¿no? Como algo que está haciendo cuestiones, pero no, luego no, eso es un algoritmo que está robusteciendo una serie de lenguaje allí, pero también tiende a suprimir lo humano, David, tiende a desconocer lo que nosotros hacemos, solo que pues con la pasión no va a poder nunca, ¿no? Con las ganas de hacer las cosas nunca va a poder, pero que es un asunto que hay que saberlo usar muy bien, David. La tecnología, sabiéndola usar muy bien, creo que también podría ayudarnos a avanzar, porque ahorita el matiz que está tomando es de atraso, David. Al hacernos las cosas no estamos avanzando. Entonces siento yo que la inteligencia artificial tiene que ser muy bien usada, saberla usar, porque la tecnología no es buena ni mala, simplemente está allí al servicio de nosotros, pero que eso no nos vaya a sobrepasar, David, que no sea un asunto como Terminator, que resultemos nosotros los humanos, quién sabe haciendo qué cosas o no haciendo, y las máquinas allí imperan. Entonces siento yo que va más en el uso, David, porque hay muchas cosas positivas que se pueden usar. La tecnología también. De otro lado, como tú mismo sabes, David, en el nazismo se usó para hacer duchas, para convertir en jabón a las personas. Entonces, reitero, para mí la tecnología no es buena ni mala, sino la tecnología está ahí al servicio de quien la necesite usar y que ojalá sea para actividades virtuosas. ¿Qué recomiendas que ya a lo largo de este podcast ya has ido recomendando incluso libros y estrategias, pero cómo mantener a los estudiantes, a las personas motivadas y enfocadas en sus metas educativas? Y adicional a eso, ¿qué libros nos ayuda también a reflexionar y cogerle pues amor a la literatura, a la educación? Y también que muchas veces en el centro educativo, cuando estuvimos compartiendo, las películas y diferentes series nos ayudaron a mantenernos un poco más focalizados y quizás mirar la perspectiva de la vida un poco mejor. Bueno, David, eso hay mucho que leer, ¿no? Pero así a grosso modo, los estudiantes tienen que leer Dostoyevsky, creería yo. Un Germán Gese con El Lobo Estepario, con Siddhartha es necesario, con Salvador Arango aquí desde Colombia. Encontramos muchos cortometrajes como Sabugal, que David creo que trabajamos contigo. Eh, un, un largometraje de Caracol que se llama Colombia Resiste. Las pinturas de Jesús Abad Colorado, los libros de Pilar Quintana. Hay mucho en la contracultura, hay mucho, David, para nosotros hacernos. Cine que conmueve, El pianista, La vida es bella, Capitán Fantástico, que son objetos preciosos de la contemplación, David.
Entonces, siento yo precisamente que ese es el camino, darle a las personas, porque como lo decía la poesía, el pan y el arte son de todos, darle a las personas deben educarse, porque pues digamos que en los estratos en los que nosotros pues nos paramos, digámoslo así, la única forma de hacer resistencia es la educación, David, porque el barrio, la vida te ofrece a ti muchas cosas que no están bien. Y creo que tú eres uno de los que podría llegar a decirnos aquí en este programa que tú has sido una persona que ha cambiado por medio de la educación. Yo podría decir que mi vida ha dado un giro bastante grande por la educación y que pues ahorita, digamos, aprovechando las políticas de gratuidad que está ofreciendo el gobierno de turno, no hay excusa que el SENA está allí abierto, no hay excusa, que las universidades privadas también están allí haciendo sus campañas con muchos beneficios. No hay excusa, David, para no estudiar. Claro que es difícil, que nos toca a todos madrugar, camellar, mojarnos, pero bueno, es que eso hace parte de la vida. Entonces, la verdad, esta ya es una invitación a las personas que tienen la intención de hacer sus estudios en lo que prefieran, ¿no? Esto no es que solo tiene que ser literatura, sino en lo que prefieran que lo puedan hacer y de la mejor manera, David. ¿Qué iniciativas o proyectos has implementado y te gustaría implementar para promover la literatura en esa institución y pues también invitar a las personas a que se unan a esta licenciatura profesional? Bueno, David, yo le cuento que yo cambié de cargo este año, volví a ser profe, pero estoy como muy pendiente del programa, muy agradecido también con esa experiencia de haber tenido como una posibilidad directiva dentro del mismo. A las personas que están escuchando esta reunión, invitarlos a que se vinculen a la licenciatura en Humanidades. Yo soy egresado de este programa, David, curiosamente. Y pues qué rico que las personas que quieren encontrarse con posibilidades de intentar pensar el cine, intentar pensarse el graffiti, intentar pensarse en la literatura, los libros, y también cómo esta nos podría llevar hacia un camino de la educación, porque aquí se formarían como licenciados en humanidades. Entonces, pues David, mi contacto, pues como ya sabes, lo tienes tú, cualquier persona que esté interesada, que diga, profe, yo me quiero vincular, con mucho gusto le podríamos ayudar aquí. La Corporación Universitaria de Dios Un Minuto, David, ofrece muchos incentivos, no solo de corte social, sino también económico para que las personas puedan ingresar, porque pues precisamente la universidad ha hecho eso durante su trayectoria y es cambiar vidas. En este caso es la mía. Puedo hablar también de David en segunda persona y pues invitarlos. Es una licenciatura en humanidades muy preciosa, muy valiosa. Yo la quiero muchísimo. Entonces, pues David, las puertas están abiertas, se pueden comunicar conmigo, que allí les brindaremos toda la información, ¿vale? Profe Jonathan Caicedo Girón, fue un gusto tenerlo en este espacio. Hay mucha tela por cortar sobre la educación, sobre la literatura, incluso con la vida cotidiana misma, pero pues será en otro espacio que podamos alargar un poco la conversación. Es un placer que nos hayas acompañado en el podcast Hablemos en Red, pues inaugurando este espacio nuevamente y qué mejor que haga la apertura el profesor Jonathan Caicedo Girón. Un gusto tenerlo en este espacio, profe Jonathan. Muchas gracias por la preciosa invitación. Los invitaré para el segundo lanzamiento del libro. Tengan la firma de ello allí para guardarte un ejemplar y a las personas que estén interesadas por allí. Y pues David, sigan haciendo este tipo de iniciativas porque también eso es contrarrestar a los poderes a través de los medios de comunicación imperantes, los que dicen cómo deben ser las cosas. Y yo creo que precisamente las redes sociales, hablando de la tecnología, las bondades, abren las posibilidades para que colectivos culturales como ustedes y medios también puedan dar su versión de la realidad de las cosas y de la verdad. Entonces, felicito, celebro esa iniciativa, invito a los oyentes, invitaré a las personas para que se vinculen a este espacio y podamos encontrarnos en esos sitios de vasos comunicantes que al final forjan la sociedad. ¿Listo, David?
muchísimas gracias por este espacio y a los seguidores también, mil gracias por acompañarnos en este podcast de Hablemos en Red. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales como Periodismo en Red oficial en Facebook, Instagram Periodismo en Red, Spotify Periodismo en Red de igual manera, YouTube Periodismo en Red también, y en nuestra página web www.periodismoenred.com.co. Un gusto que nos hayan acompañado en este espacio.